Bueno, buenas tardes, estudiantes. Espero que estén bien. Bienvenidos a la unidad número 6, enfermedad renal en niños, niñas y adolescentes. Seguramente en su paso durante la cátedra, ahora durante las prácticas, quise decir, en el Hospital Materno Infantil San Roque, han estado, em, han estado recorriendo las salas y han visto, o alguno ha visto, pacientes con patologías renales. Seguramente que sí, hemos trabajado con ellos. Así que bueno, la finalidad de la siguiente clase es poder contarles cuáles son las enfermedades renales más comunes en pediatría, cuáles son las diferencias entre ellas, cuáles son los cuidados que vamos a tener en cuenta como enfermeros, como futuros profesionales de la salud, y conocer los objetivos de los diferentes tratamientos terapéuticos. Bueno, así que vamos a arrancar un poquito, haciendo un breve repaso, ¿no?, acerca de cuáles son las funciones del riñón. Esto, más que nada, es como un breve repaso de anatomía, de fisiopatología, perdón, en donde vamos a ver la gran función que tiene el riñón, la importancia que tiene el riñón sobre estos diferentes procesos, ¿no? Concentrar la orina, controlar el metabolismo fosfocálcico, controlar la tensión arterial, filtrar las diferentes sustancias de degradación que son del metabolismo, ¿no? Regulación eritropoyética, que tiene que ver con la producción de glóbulos rojos, ¿tá? El equilibrio ácido-base, que es algo muy importante y fundamental, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las diferencias entre las patologías, que es lo que observamos, y conservar la osmolaridad, ¿tá? Bueno, eso es más o menos como para ubicarnos sobre las patologías que vamos a observar. Ahora bien, patologías renales más comunes en pediatría, ¿cuáles son? Tenemos que saber que hay dos grandes grupos de patologías, que unas son, y comprenden a la insuficiencia renal aguda, más conocida como IRA, ¿tá?, y la insuficiencia renal crónica, o ERC, quedaría como enfermedad renal crónica, que es como se conocen en la mayoría de los consensos de nefrología, ¿tá? Ahora bien, en la insuficiencia renal aguda podemos describir tres grandes grupos, como son las IRA de origen prerrenal, parenquimatosa y posrenal. Ahora vamos a ver, vamos a entrar en la insuficiencia renal aguda y vamos a ver qué la origina, ¿tá? Después vamos a seguir con la insuficiencia renal crónica. Ahora bien, decimos que la insuficiencia renal aguda es la disminución en la capacidad que tienen los riñones para eliminar productos nitrogenados de desechos y que ocurre en el transcurso de horas o días. Ahora, una vez que sucede la lesión renal aguda, ¿qué es lo que se ve alterado? Bueno, acá tenemos que vemos tres grandes elementos que son los que se ven alterados. La volemia, ¿tá?, que es el volumen circulante de sangre, el medio interno y el equilibrio electrolítico, ¿tá? Ahora bien, la insuficiencia renal aguda, tenganlo en cuenta que es una patología que tiene una condición reversible, y lo vamos a ver ahora más adelante. Por eso es importante que se identifique precozmente y que se pueda corregir la causa que lo originó, ¿no? Porque la insuficiencia renal aguda es a consecuencia de una patología primaria. Ahora bien, nosotros, ¿cómo identificamos o cómo se diagnostica una insuficiencia renal aguda? Se diagnostica eh, a partir de diferentes factores, pero hay marcadores bioquímicos que son los que nos hablan de que ese paciente está sufriendo una insuficiencia renal aguda. En este caso, por ejemplo, hablamos de insuficiencia o de lesión renal aguda cuando hay un aumento sostenido de la creatinina sérica
con respecto a su valor basal, que es de 0,3 miligramos de cilitros en 48 horas, o un ascenso de 1,5 veces el valor basal, o una diuresis menor a 0,5 mililitros kilo hora durante al menos 6 horas. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, ¿y qué es la creatinina sérica? ¿Ah? La creatinina sérica es justamente un producto del metabolismo de la creatina y la fosfocreatina. Eso tiene que ver con su almacenaje en el músculo. Estos valores, y ahora lo vamos a ver en un cuadro, son variables. Varían según el sexo, la edad, eh, si el paciente está desnutrido. No es, hay ciertas tablas, pero quiero que sepan que los valores pueden ser relativos, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? El sexo, la edad, el tamaño, el grado de nutrición. Hay diferentes factores que hacen que este valor de creatinina, el valor basal, que es lo que tiene que tener una persona a determinada edad, no es lo mismo la creatina sérica que va a tener un paciente de un mes de edad que uno de 10 años. ¿Tá? Eso tiene que ver con los diferentes metabolismos y cómo se va, cómo va el metabolismo va cambiando a medida que el paciente va creciendo. Pero eso ya lo vamos a ver además. Pero quiero que sepan esto entonces. Se diagnostica a partir de un valor bioquímico que tiene que ver con la creatinina sérica y con un dato muy importante que es el ritmo de diuresis. Ahora bien, acá vemos en el cuadro los valores, pero estos valores hablan de las diferentes etapas de la lesión renal aguda. Fíjense que tenemos la etapa número 1, que sería la inicial, y habla de la creatinina sérica en determinados valores, y el volumen urinario, ya estamos hablando de oliguria, en entre 6 y 12 horas. Después vemos que la etapa número 2 ya se incrementa la cantidad de creatinina sérica que está reteniendo un paciente con respecto a la creatinina basal, y ya tenemos un ritmo de diuresis durante 12 horas o más. Y el último nivel es el nivel 3, ya habla de una lesión renal aguda importante, donde tenemos, fíjense, más de 3 veces la creatinina basal, o, de acá habla, de la caída del FG. Y ustedes dicen, ¿qué será FG? El FG es la filtración glomerular, ¿no? Que es la cantidad de líquido que absorbe el glomérulo, ¿no? Entonces, y fíjense acá que el volumen ya habla de menos 0,3 mililitros kilo hora durante y, más de 24 horas o 24 horas, o una anuria de mayor de 12 horas. ¿Se entiende? Entonces, quiero que sepan que esta tabla, hay diferentes consensos a niveles nacionales e internacionales, y las tablas CADIGO son un consenso internacional de nefrología, quienes se juntan, son diferentes médicos nefrólogos quienes se juntan y organizan estas tablas en función de lo que se va descubriendo a medida que pasa el tiempo científicamente sobre estos determinados valores. Entonces, a partir de esto podemos hablar de diferentes etapas de lesión renal aguda según van aumentando estos valores. La proteína sérica y el volumen urinario. Bien. Entonces, volviendo un poco atrás, nos preguntamos, ¿cuáles son las causas del fallo renal agudo? Hoy les hablaba que había eh, tres causas, y esas tres causas tienen que ver con en dónde se origina. Acá las agrupamos en prerrenales, que tienen que ver que no son, que no lesionan al riñón, que no lesionan al órgano, o sea, sin lesión parenquimatosa, en donde se disminuye el flujo renal. Ejemplo, deshidratación severa, hemorragia, quemaduras. Acá vemos afectado la bulimia y por ende vamos a ver afectado el flujo renal. ¿Estamos? Bien. Ahora las renales. Las renales tienen que ver con las que dañan el parénquima renal, o sea, las que lesionan al órgano en sí. Aquí es muy importante que ustedes puedan valorar la anuria o la oligoanuria, ya que es un marcador
importantísimo. No es el que determina, pero sí es un marcador importante. Y acá podemos ver síndrome urémico hemolítico, que es una patología muy común que vemos hoy en día en pediatría, sobre todo en menores de 2 años, y tiene que ver con el consumo de alimentos mal cocinados, porque lo produce la bacteria perdón, eh, Escherichia coli, por elementos mal lavados, con verduras mal lavadas, con el consumo de chacinados, que no tienen control dermatológico. Los antibióticos, que yo cuando hablábamos en la sala, de tener en cuenta que hay determinados antibióticos, como la micacina, que tienen un efecto nefrotóxico. Tiene que ver con esto, con el daño que produce al parénquima renal. No se olviden que el riñón además medicamentos. Entonces, tiene que ver con esto. Y los AINES como el acetamifeno, que es el famoso paracetamol. Ahora bien, postrenales, podemos ver que esto tiene que ver ya no, que daña no al riñón, sino que tiene que ver con lo que hay luego del sistema renal, ¿no? Como por ejemplo, un tumor, una litiasis en las vías urinarias. ¿Qué es lo que genera esto? Eleva la presión intratubular, porque no se puede, el riñón no puede eliminar porque hay algo, una obstrucción mecánica que hace que no se puedan eliminar los desechos. ¿Ah? Muy bien. Ahora bien, hoy hablamos, ¿cómo diagnosticábamos? Fíjense que hoy les hablaba de la creatinina sérica y del ritmo de diuresis para valorar si había oliguria, anuria. Pero no son los únicos elementos que nos van a ofrecer la base para establecer un diagnóstico. Es importante la historia clínica detallada. ¿Exacto? Esto tiene que ver con la anamnesis que realiza el médico cuando el paciente ingresa y nosotros cuando hacemos el ingreso del paciente a nuestro hospital, a nuestra sala. Si estamos en un centro de salud, seguramente podamos llegar a ver estos pacientes que llegan con lesión renal aguda. El examen físico es vital, es muy importante, así podríamos valorar al paciente físicamente, establecer un contacto, charlar con los padres. Generalmente, si estamos hablando de pacientes pediátricos, la fuente de datos van a ser los padres, los cuidadores, con quien está a cargo del niño, niña. Y después, obviamente, laboratorios, ¿no? Estos son los marcadores bioquímicos que nos hablan de cómo está el medio interno, hemograma, urea, creatinina, etcétera. Examen de orina simple, siempre van a pedir un examen de orina, hay que descartar las causas que tengan que ver con respecto de si hay una infección urinaria. Imágenes. ¿Qué imágenes podemos pensar que el médico puede llegar a pedir en la sala? Una ecografía renal y de vías urinarias, lógicamente. Una ecografía abdominal, para descartar tumores abdominales. Una radiografía de tórax, ¿por qué? Y lo vamos a ver más adelante, eso es muy importante que lo sepan. Un electrocardiograma, un Doppler, una cistografía. Y por último, en algunos casos se llega a pedir una biopsia diagnóstica. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, fíjense, ¿cuál es el rol de la enfermera en la atención al paciente con patología renal? Fíjense que les coloqué una imagen de un paciente que presenta un importante edema en manos. Es importante esto, que ustedes puedan observar el paciente completamente. Y fíjense acá que yo les pongo la valoración. ¿Por qué es importante la valoración? Porque en la valoración ustedes van a poder ir recolectando los datos que nos hablen de la patología de este paciente, ¿no? Acá hay una foto de una niña que tiene un importante edema biparpebral, ¿no? Fíjense la facie, fíjense alrededor de los ojos. Ahora, en la valoración, ¿qué vamos a encontrar? Edema, hipertensión, tumor abdominal, en algunos casos. En cuanto a inespecíficas, deshidratación, detención del crecimiento,
talla baja, astenia, cefalea, fiebre, vómitos. Y respecto del aparato urinario, y esto es muy importante, proteinuria, hematuria, alteraciones en la micción, color, aspecto y olor. ¿Cuáles van a ser las intervenciones de enfermería? Nosotros tenemos un paciente con una insuficiencia renal aguda. Bien, entonces, muy importante, signos vitales. ¿Qué vamos a observar? Frecuencia cardíaca, tensión arterial, respiratoria y temperatura. ¿Es importante? Sí, muy importante valorar el nivel de conciencia. Porque si estos pacientes están en un grado de lesión renal aguda, en donde hay un aumento de la urea y la creatinina importante, quizás este paciente pueda estar letárgico, pueda estar somnoliento, irritable, y es importante que eso lo puedan valorar. ¿Cómo lo vamos a valorar? A través de la escala de Glasgow, podemos utilizar esa herramienta, podemos pensar en hacer preguntas, si el niño es lactante, valorar según su grado de neurodesarrollo, ¿estamos? O preguntar a los cuidadores, a los padres, si ellos lo ven, si el niño generalmente es así, o si lo ven más más alterado de lo normal, ¿no? ¿Cómo vamos a valorar el estado de hidratación de manera clínica? A través de los pliegues cutáneos, ¿no? Signo de Godet positivo, van a ver las mucosas, van a ver si ese paciente está deshidratado, van a ver oftalmos. Ahora, si están sobrehidratados o están edematizados, van a valorar, como hoy les mostraba, el edema biparfebral o el edema en manos, generalmente en miembros que están en bajo gravedad, ¿no? ¿Qué es importante de las intervenciones? Poder registrar las entradas y las salidas. Es muy importante que en estos pacientes se lleve un control estricto de lo que ingresa y lo que ingresa. Cuando decimos estricto, significa que hay que pedir la colaboración de un papá, una mamá o un cuidador y registrar en una hoja, en todos los turnos, qué es lo que el paciente ingiere y qué es lo que qué es lo que egresa del paciente, ya sea diuresis, deposición, si el paciente si tiene si tiene algún, eh, si por ejemplo el paciente presenta pañal, hay que pasar el pañal en seco, eso es muy importante registrarlo. Hay que evitar la sobrehidratación. ¿Por qué? Porque en estos pacientes se puede generar un edema pulmonar o una insuficiencia, y producto de la sobrehidratación, una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ah? Eso es muy importante que lo sepan. Ahora bien, accesos vasculares seguros para la administración de líquidos o medicación. Esto es importante, ya que generalmente el paciente está hematizado, es muy difícil de canalizar. Pero es importante que nosotros tengamos siempre un acceso vascular seguro. Otra intervención que es muy importante y nosotros hacemos mucho hincapié, y de hecho es una pregunta que hacemos en los parciales, es el ritmo de diuresis, porque es un indicador fiable de la función del riñón. ¿Cómo es el ritmo de diuresis? El ritmo de diuresis es la cantidad de mililitros que un paciente orina durante un determinado lapso de tiempo. Nosotros lo hacemos en 8 horas, pero sepan que podemos hacerlo en las horas que necesitemos. Es decir, si nosotros necesitamos saber que la diuresis en 6 horas, en 4 o en 5, dividimos la cantidad de diuresis que hizo ese paciente en ese lapso de tiempo, lo dividimos por el peso del paciente y lo dividimos por las horas que necesitamos saber. Ahora bien, características. Hay que observar si el paciente tiene hematuria, proteinuria, y esto lo sabemos a través de las tiritas reactivas donde medimos la densidad urinaria. El peso diario es muy importante. ¿Por qué? Porque el peso diario también nos habla de la sobrehidratación o del edema. Entonces, el paciente que está con lesión renal aguda, tenemos que controlar el peso diario. O cada 12 horas, si así lo amerita, ¿no? Eh, complicaciones, las complicaciones de lesión renal aguda, hipocalemia, hiponatremia, eso es importante, que sepamos. Ahora bien, un buen estado de hidratación
para prevenir el progreso de la falla renal. Porque no se olviden que lo que tenemos que cuidar en este caso es que el riñón no se lesione más. Entonces, finalizando un poco con la parte de lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, restablecer y mantener la función renal adecuada, corregir el desequilibrio de líquidos y electrolitos. Muchas veces estos pacientes necesitan correcciones de sodio o de potasio, ¿no? Por eso necesitamos los accesos vasculares seguros. La presión arterial es muy importante. Estos pacientes generalmente cursan con hipertensión arterial. Es importante también tratar la causa subyacente de la insuficiencia renal aguda. Como yo les dije hoy, paciente que está deshidratado porque supongamos que comienza con un episodio de diarrea, se deshidrata, puede llegar a una insuficiencia renal aguda, algún grado de insuficiencia renal aguda. Entonces tenemos que tratar la causa subyacente, que sería la diarrea, ¿no? La diarrea aguda. Paciente que, por ejemplo, sufre una cremadura grave, tiene pérdida de volemia, pérdida de albúmina y puede desarrollar algún grado de insuficiencia renal aguda. Las complicaciones, acidosis metabólica, la hiperpotasemia y la uremia, todo derivado de la falta de filtración glomerular, como les decía hoy. El riñón no está pudiendo filtrar y por ende no está pudiendo eliminar esos productos de desecho. Acá tenemos que mejorar la calidad de vida del paciente, que está orientado a esos cuidados. Y sobre todo, trabajar con el paciente y con la familia. El manejo, siempre información segura, siempre el paciente tiene derecho a saber su estado, qué es lo que se le está por realizar, cualquier estudio, ¿no? Eso es lo importante, porque esto nos va a permitir, de alguna manera, que el paciente pueda aprender el manejo seguro de su patología. Y después seguimiento adecuado para prevenir la recurrencia de la insuficiencia renal. Un dato acá que coloco como información extra, en pediatría la causa más frecuente de síndrome nefrítico es la glomerulonefritis aguda post-streptococcus. Esto es causado por una bacteria. Una bacteria causa el síndrome nefrítico, que es un conjunto de signos y síntomas, es de inicio súbito, es una patología muy común en pediatría, es reversible, sí, es reversible, eh, y que está causado, la causa primaria es una bacteria, el estreptococo. El síndrome nefrótico es otro síndrome, que es otra glomerulopatía primaria y es más frecuente en pediatría. Ya el síndrome nefrótico estamos hablando de otro síndrome que, a diferencia del nefrítico, eh, su causa es idiopática. Se desconoce la causa, puede ser genética, congénita, pero todavía no se conocen bien las causas. Y su tratamiento es diferente, y acá la finalidad del tratamiento es que el paciente pueda restablecer la función renal, que el paciente pueda tener una vida normal, y evitar que esta patología, el síndrome nefrótico, progrese a una insuficiencia renal crónica. Y ahora vamos a charlar un poquito de lo que es la enfermedad renal crónica. Acá en la enfermedad renal crónica, la patología, el daño ya está originado, el daño ya se instaló y ya lesionó la parénquima del riñón. Entonces, ya el riñón tiene su función alterada. Ahora, ¿cómo establecemos? Bueno, hoy hablábamos de que la insuficiencia renal aguda la podíamos identificar por diferentes factores, y generalmente para establecer la insuficiencia renal crónica tenemos una tasa, que es para medir el filtrado glomerular, que en estos pacientes va a estar disminuido, y vamos a tener la presencia de estos marcadores, uno o más. Puede ser la proteinuria y albuminuria, que esto es presencia de proteína y de albúmina en la orina, que después vamos a ver cómo se recolectan esas muestras.
Anomalías del sedimento urinario persistente, y esto tiene que ver con pequeñas, pequeños, eh, pequeños hematíes en la orina. Van a ver, la orina puede ser de tinte enrojecida, y esto lo vamos a ver cuando sacamos sedimento urinario, que son las muestras de orina completa más sedimento urinario. Anomalías electrolíticas u otras, acá puede ser hipercalemia, hipocalcemia, hipofosfatemia, eso se establece a través de un análisis de sangre. Anomalías detectadas en biopsia renal, anomalías estructurales o anatómicas, por ejemplo, hablábamos de un riñón único o de un reflujo anómalo, ¿no? Riñón multiquístico, hipoplasia renal, uropatías obstructivas, que hoy hablábamos también de eso, o un paciente que haya tenido trasplante renal. Ese paciente con trasplante renal es muy probable que termine en una insuficiencia renal crónica. ¿Qué lo causa a la insuficiencia renal crónica? Bueno, hoy hablamos de malformaciones en la vía urinaria, de nefropatías glomerulares, por ejemplo, un paciente con síndrome nefrótico que no logra recuperar no logra recuperar el filtrado glomerular normal, ni logra revertir, ni logra responder a los corticoides, es probable que termine en una insuficiencia renal crónica. Hipoplasia renal, riñón único, riñón poliquístico, nefropatías hereditarias y nefropatías vasculares. Bueno, acá pensábamos en esto. Síntomas del paciente con insuficiencia renal crónica. Bueno, edema palpebral, edema en miembros inferiores. Van a ver que un paciente que tiene retraso en el crecimiento y en el desarrollo. Paciente con pérdida de apetito, astenia, náuseas frecuentes, cefaleas producto de la hipertensión que deben tener. Anemia y palidez debido a la disminución de la producción de glóbulos rojos. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de que la función del riñón es la de la producción de eritropoyetina? ¿Va? Entonces vamos a ver que estos pacientes van a estar anémicos y pálidos. Los objetivos del tratamiento farmacológico, porque esto es algo importante, son evitar las complicaciones renales, cardiovasculares e infecciosas y reducir el impacto en la mortalidad. Estos pacientes, ahora vamos a ver, tienen distintos estadios de insuficiencia renal crónica. Como bien decíamos hoy, estos distintos estadios están clasificados en esta tabla. Esta tabla, en esta tabla vamos a ver el nivel de filtrado glomerular y vemos en la etapa 1 cuáles son los diferentes niveles. Y tenemos dos marcadores. Este marcador que es el nivel de filtrado glomerular, que digamos, un algoritmo que se establece a través de eh, la diuresis, el peso del paciente por metro cuadrado, el tamaño del tamaño del paciente por metro cuadrado, y el nivel de albuminuria, que tiene que ver con estos marcadores. Acá tenemos etapa 2, que es leve, etapa 3, A, leve a moderada, etapa 3B, moderada a severa, y etapa 4, severa, y llegamos a la etapa 5, donde ya tenemos falla renal. Estas fuentes son de los consensos del CADIGO, que, como ya les decía, los voy a dejar al finalizar en la bibliografía para que puedan entrar y buscar, que son las tablas que establecen los niveles de insuficiencia renal crónica. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento de la insuficiencia renal crónica? Dependiendo del nivel donde se encuentra, dependiendo del nivel donde se encuentra, el nivel donde, el estadio en el que esté nuestro paciente, podemos pensar que estos pacientes necesitan terapia de reemplazo renal, o sea, hemodiálisis, diálisis, peritoneal. Hay pacientes que están en un estadio, en el estadio que recién comienza la insuficiencia en el estadio primero, en la primera etapa, y no necesitan terapia de reemplazo renal. Ellos pueden vivir a través del control continuo, ¿no? Y además de la administración de hierro, porque no se olviden que estos pacientes están anémicos justamente por la falta de producción
de eritropoyetina. Entonces también administración de eritropoyetina. Van a ver que estos pacientes se les administra EPO o eritropoyetina de manera subcutánea. Obviamente que un gran cuidado en el consumo de sal, porque el último estadio de la insuficiencia renal crónica ya nos lleva al trasplante renal para que el paciente pueda seguir viviendo. Intervención en enfermería. Bueno, como bien hablábamos hoy, estos pacientes no tienen que estar internados precisamente, sino que muchos se internan porque o tienen alguna recaída o tienen alguna infección, pero sepan que son pacientes, son patologías importantes de saber a la hora de atender al paciente que está en sala con otra, viene derivado con una recurrencia, y ustedes sepan que ese paciente tiene insuficiencia renal crónica. Importante, control estricto de la TA, porque estos pacientes están hipertensos. Esto lo vemos en el percentilo, a través del percentilo, las tablas del percentilo, que nos dicen qué TA está acorde al sexo, al peso y a la edad. Los IECA, que son los inhibidores del sistema regina-angiotensina, que en este caso están orientados a controlar la tensión arterial, como es el enalapril o los sartán. Acá también es importante que sepan que ninguna medicación es inocua, así que hay que tener principal cuidado en la administración de esta medicación, valorar los signos eh, o valorar las contraindicaciones, o si el paciente puede estar haciendo alguna reacción a la medicación. Importante acá la restricción proteica y de sodio, lo que hablábamos hoy con respecto a la alimentación. Acá esto va a estar dirigido a atenuar el estado anémico. Son pacientes que quizás van a estar con la hemoglobina baja, van a estar pálidos, quizás estén con desgano, desánimo, pero sepan que al estar el riñón afectado, no va a haber producción de glóbulos rojos, por ende este paciente va a estar anémico. Y va a tener seguramente administración de hierro intramuscular o bioral, puede ser que también pueda ser bioral. Prevenir y corregir los trastornos electrolíticos, que esto tiene que ver con la hipopotasemia, con la hipocalemia, con la hiponatremia, con la hipofosfatemia, la hipomagnesemia. Esto es importante, pero esto es cuando el paciente se descompensa. Evitar los medicamentos nefrotóxicos, lo que hablábamos hoy, los AINES, los aminoglucósidos, la micacina, las medicaciones que son nefrotóxicas. Y como último, prevenir la osteodistrofia renal, que en estos casos, estos pacientes ustedes lo van a ver, que la mayoría están suplementados con quelante de fósforo, como el carbonato de calcio, que es una pastilla grande, que se administra de forma oral, y alguna forma de análogo de la vitamina D. La mayoría va con vitamina D. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del paciente con insuficiencia renal crónica? Obviamente mejorar la calidad de vida del paciente con enfermedad crónica. ¿Cómo? Controlando los síntomas, prevenir complicaciones asociadas a la enfermedad. Son pacientes que tenemos que cuidarlos muchísimo, hacer muchísima educación con la familia y con el paciente, promover el autocuidado y la autonomía del niño o del adolescente en el manejo de su enfermedad. Por eso, cuanto mayor información le demos, mejor va a ser para el alta o para el paciente, que si usted está en un centro de salud y tiene un paciente que se hace los controles periódicos en el centro de salud, sepan toda la información que tienen que brindar. Adaptación psicológica y emocional del paciente y su familia a la enfermedad. Muchos pacientes son pacientes que debutan con insuficiencia renal crónica y es importante que puedan pedir algún tipo de asistencia, trabajar interdisciplinariamente con el equipo de salud mental del hospital, del centro de salud, de la institución donde estén. Fomentar la adherencia al tratamiento y a las recomendaciones médicas. Esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy, con la medicación, con, el, con realizar todo el tratamiento al pie de la letra. Integración social y educativa del paciente en su entorno. Son pacientes que pueden hacer una vida normal, no se olviden de eso. Y prevenir la progresión de la enfermedad crónica y sus posibles complicaciones a largo plazo. Esto quiere decir con que no se olviden que el fallo renal, el paciente en fallo renal solamente puede salir a través del trasplante renal. ¿Tá?
porque es un paciente que, al no funcionarle sus riñones, tiene que estar con terapia de reemplazo renal, por ejemplo, en hemodiálisis, eh, continuamente, porque sus riñones ya directamente dejaron de funcionar, fracasaron. Y bueno, para terminar un poco y cerrar esta unidad, no se olviden que es muy importante que puedan observar cómo está el paciente. Como bien lo dice la frase acá, observar, la observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Y creo que es muy importante que ustedes puedan realizar la valoración integral del paciente con insuficiencia renal, aguda o crónica. Que sepan cuáles son los signos y síntomas que tienen que observar y que sepan cómo tienen que proceder a la atención del cuidado del niño, de la niña o de la adolescente. Muchísimas gracias y espero que les haya sido de utilidad.